Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datolab. Hoy queremos hablar de la visualización de datos. Todos sabemos que hacer un análisis requiere un montón de horas, ¿no? El analizar datos, el recogerlos, el tenerlos, el sacar conclusiones de ahí. Y ese análisis, para ponerle la guinda final a ese análisis, pues es fundamental comunicarlo bien al cliente final. Y para ello, no solamente es importante la parte del storytelling, de toda la historia que quieras contar alrededor del dato, sino también elegir las visualizaciones adecuadas en cada caso. Y para ello hoy queremos, bueno, hablar de eso, de visualización de datos y cómo poder transmitir de una manera sencilla datos que a veces no son tan sencillos de entender. Para ello tenemos hoy con nosotros, por un lado, a Bryce, como siempre. Hola, Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, muy bien. Y tenemos también con nosotros a María José García Pumarino. Hola, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien, encantada. Genial. María José es diseñadora y una experta en visualización de datos. Y hoy queremos que nos cuente un poco, bueno, pues sus consejos, ¿no? Sus trucos para hacer toda esa parte de visualización que a muchos analistas nos resulta bastante complicada, ¿no? Nos resulta difícil dar ese paso para esa entrega final. María José, me gustaría que empezásemos, pues contándonos un poco, cuéntanos cómo has llegado al mundo de los datos, qué hiciste para llegar hasta el punto en el que estás. Cuéntanos. Bueno, pues fue un poco, una trayectoria un poco peculiar, porque yo hice Bellas Artes y me especialicé en diseño y audiovisuales, en diseño gráfico concretamente, cuando todavía la parte web no existía, digamos. Empecé trabajando en una agencia de publicidad, haciendo esa parte de anuncios en prensa, cuando la prensa tenía anuncios. Y di el salto a una empresa tecnológica que acababa de empezar, vamos, hacia finales del siglo pasado, curiosamente. Ya, ya Ay, llovió. Sí, sí, una porque cosa. estamos en el siglo pasado, nos hacemos sentir Sí, mayores, ¿eh? sí, sí, sí. El tiempo pasa, el tiempo pasa. Y nada, siendo muy pocos, pero sin tener yo mucha idea de lo que era la parte web, que era: "Venga, anímate, métete aquí", que no sé qué. Digo: "Bueno, nada, para allá que voy, a la aventura". Y la verdad que no tenía ni idea. Cuando empecé allí evidentemente no tenía formación web y empecé poquito a poco, ¿no? Formándome por mi cuenta, me acuerdo del Flash, de tecnologías que ahora están totalmente obsoletas Mm. y bueno, fui evolucionando poco a poco y viendo cómo iba el mercado. La empresa fue creciendo, fue siendo un referente ya en temas de I+D+I, y ahí a nivel europeo, vamos, muy potente, y empezaron a llegar proyectos muy interesantes, desde temas de cómo una persona invidente puede ver arte en un museo, cosas maravillosas, hasta temas de Big Data, cuando se empezaba, bueno, a tratar ese tema. Y ahí fue donde fue mi primer contacto con el tema de la visualización de datos, trabajando para un proyecto en el que teníamos que ver cómo en un proceso industrial de generación de acero, cómo se podían detectar anomalías en todo ese proceso. Ahí se tenía que trabajar con distintas variables y una de ellas era el tiempo real, que era la más condicionante de todo el proceso. Y nada, empezamos ahí, vamos, yo empecé a formarme también en ese momento para poder dar salida a la petición. Y la verdad que me gustó mucho porque ponías en práctica mucho de lo aprendido durante la carrera, mucho de diseño gráfico y de la parte más, digamos, teórica, ¿no? Del aprendizaje y me encantó. Y me encantó y empecé, pues eso, temas también de infografía, que también está muy relacionado con el tema del diseño gráfico. Y fue un poquito así, dar un poco el salto a eso. Después pasé a otra empresa en la que también se necesitaban temas de visualización de datos de distintas gráficas para evaluar todo un proceso de compra. Y,
y cómo ver pues, distintas métricas, ¿no?, que necesitaba el cliente para detectar en distintos periodos, ¿no? Hablas de 2 partes, bastante distintas, ¿no? Por un lado hablabas de que empezaste con un proceso como muy industrial Ujú. de fabricación de acero y demás, y después, por otro lado, hablabas de procesos de compra, ¿no? Que entiendo que sería, bueno, para e-commerce y demás. Eh, ¿Es necesario entender o empaparte, entender esos procesos, ¿no? Tanto el de la fabricación del acero como el proceso de compra de cualquier e-commerce y demás, que bueno, para nuestros oyentes probablemente están bastante más familiarizados con esta segunda que con la primera, para poder visualizar bien los datos y plasmarlos bien en eso, una visualización, es necesario entender bien el proceso para que, sobre todo para saber qué es lo que quiere el usuario final, qué es lo que necesita. Evidentemente, sí tienes que conocerlo, no a un nivel industrial, digamos, pero sí qué datos son los relevantes para poder detectar el problema que quieres solucionar, porque al final se trata de solucionar problemas, al fin y al cabo. Entonces, tú, lo difícil ahí es extraer esa información. O sea, es en ese primer paso de extracción de datos para poder transformarlo en información con la que yo pueda trabajar, digamos, con la que el diseñador va a trabajar. Ese es el proceso, digamos, más difícil. Claro, para mi parte, lo mío me parece fácil, lo vuestro me parece muy difícil. Claro, pero eso es, o sea, ¿cómo haces con eso? Entiendo que con una persona, un equipo o alguien Sí. de referencia que te pueda decir: "Mira, aquí necesitamos que se muestre de alguna forma estas cosas", ¿no? Ujú. Lo que pasa es que, claro, es difícil hacer esa conjunción entre, yo quiero que se vean estas cosas, pero no sé muy bien cómo, y captar esa idea de, vale, creo que entiendes más o menos lo que quieres enseñar, pero, te pongo un ejemplo aquí de cómo podría ser. ¿Cómo es ese proceso para llegar a la visualización perfecta para unos datos? A ver, yo creo que es fundamental la conversación con los analistas, con el analista de datos, con el ingeniero de datos, con la persona que esté encargada de extraer esos datos. Porque muchas veces puede ser que pase desapercibido una parte que para ti pueda ser importante a la hora de mostrarlo como diseñador o que te ayude a enfatizar ese mensaje que quieres dar al final, ¿no? Que pueda pasar desapercibido. Decir, bueno, pues esto me ayuda a que en la conversación, ese storytelling de la gráfica, pueda potenciar el resultado final, ¿no? Entonces, ahí lo difícil es de la cantidad de datos que hay, ¿qué se quiere mostrar? ¿Qué pasa? Que muchas veces se quiere mostrar todo. El problema Ya, ya. radica ahí, no puedes contar todo. En la cabeza entra todo, en el papel, en una pantalla hay un límite. Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar, ¿no? Hacer un cribado de esa información. ¿Qué información realmente quieres esto? ¿Quieres llegar a este punto o quieres llegar a este otro? Pero eso es lo difícil, saber discriminar y saber seleccionar lo que quieres. Muchas veces seleccionas una cosa, empiezas a trabajar y te das cuenta que es mejor utilizar otra. Y dices tú, mira, no, esto no es el momento a lo mejor. Vamos a trabajar por esto, vamos a sacar esta métrica de rendimiento, vamos a sacar estos otros valores, ¿no? Depende un poco del proyecto, depende un poco de los equipos. O sea, ahí depende. Me sale la vena gallega. Entonces, juegas más, bueno, normalmente la comunicación suele ir más ligada a la parte de los analistas o digamos esos usuarios finales que tienen que en su cabeza tienen unas necesidades o, o un mix. Porque al final muchas veces lo que desgraciadamente pasa es que incluso los analistas a veces no tienen contexto del negocio y Es realmente son los usuarios finales los que tienen una demanda. Entonces, ¿cómo lidias con todas esas partes? Eso es lo importante. También escuchar al usuario es fundamental. O al negocio, ¿no? Lo que quiere hacer la empresa, hacia dónde queremos ir. Esto es donde queremos focalizarnos. Es un triángulo, ¿no? Al final, que tú tienes la parte de visión de negocio con la parte técnica, deben de comunicarse, porque tú puedes dar a lo mejor datos que a ti parecen interesantes, pero no le sirva al negocio o no le sirva al usuario. Si quedan muy bonitos, lo que quieras, pero a mí no me está aportando. ¿Cuánto está tardando este operario en ejecutar estas acciones? A mí me interesa saber, ay, no, pero mira, es mejor ver cuándo entró, cuándo salió, otros valores, ¿no? Entonces, es fundamental esa comunicación en triángulo, digamos, es vital porque
al final tú tienes que iterar con todas las partes, porque es cuando realmente es como la teoría de la Gestalt, ¿no? Es, es más la suma de las partes, ¿no? Entonces, la comunicación al final es como se llega al éxito, porque hablando muchas veces, como se hace muchas veces con test de usuarios, ¿no? Empiezan a hacer cosas que ellos lo hacen innatamente y no se dan cuenta y de repente ves, uy, mira cómo está usando ese botón, mira cómo está buscando en este formulario, cosas así, ¿no? Y detectas ese tipo de acciones. ¿En tu día a día utilizas mucho ese tipo de análisis, como las de test de usuario, de decir: "Oye, eh, venga, vamos a coger a alguien y que haga el proceso y a ver por dónde se pierde o por dónde no se pierde", o cómo Sí, cómo cómo lo haces eso? cada vez se va demandando más. No todas las empresas tienen presupuesto para hacerlo, ¿vale? Ujú, No todos los usuarios quieren participar. claro. Pero sí se está, yo, por ejemplo, en la empresa en que estoy ahora, estamos empezando a hacerlo, no se había hecho hasta ahora y lo bueno es que son muy receptivos, tanto la dirección como los clientes quieren participar en todo el proceso de creación, lo cual es fabuloso, la verdad. Y es fundamental sacar, porque al final vas a extraer unos insights que te van a ayudar en esa toma de decisiones de, de los valores y de las métricas que van a ser interesantes, porque el propio usuario también te lo va a decir, a mí me interesa esto. El negocio, la empresa va a decir, uy, qué bien, si esto le interesa, yo te lo doy. O sea, al final, un quid Sí, pro quo. Ujú, ese tridente que decías antes, ¿no? Esa comunicación entre el negocio, o sea, la gente que está sacando los datos y que puede tener los ujú, datos, el usuario final y, bueno, y en este caso, pues, el diseñador e incluso el analista, ujú. que va un poco de la mano y tienen que ir Exacto. con la parte de Ujú, negocio y también con ujú. con la parte del usuario final. Sí. Ujú, Se ujú. complica a veces, ¿sí, no? Sí, pero bueno, yo creo que con buena voluntad siempre se llega a buen puerto. Todo el mundo quiere hacer las cosas bien, ¿no? Sí, eso es verdad. Entonces, al final es buscar el equilibrio. A lo mejor desde la parte visual te puedes recrear más en cosas artísticas que dicen, mira, sí, muy bien, pero no me va a aportar, me estás haciendo perder tiempo, no me interesa esa parte, ahora tenemos que sacar esto otro. Entonces tienes que recolocarte y ponerte en otro modo ejecutivo, eh, ¿no? De otra manera. Ujú. Claro, tú con tu mente creativo entiendo, porque al final que has hecho bellas artes y demás, y bueno, y que yo sé que eres creativa, eh, ¿cómo haces para poner a un lado muchas veces, ¿no? Que harías algo como muy, no sé, me imagino que como, no sé, como muy visual, muy efecto guau, muy qué bonito quedaría esto, pero claro, no se va a entender, o no es una información tan relevante, o no se puede analizar más allá, o sea, o se Ujú. queda corto para lo que pueda querer el usuario final, para el que pueda analizar. Simplemente sería, pues, algo bonito para tener en una pantalla, pero que Tratar. no me es útil Ujú. al Sí, final. es que hay, eh, digamos que hay que diferenciar las 2 partes, más la de visualización de datos pura y después lo que es el datar, ¿no? Que Ujú. claro, ahí eso es una pasada, porque puedes hacer cosas maravillosas, generativas que son, vamos, obras de arte al fin y al cabo, ¿no? Datar entiendo que te refieres a estas cosas que como, mira, plasmo estos datos aquí para que los veas bonitos, ¿no? Ujú. Pero que Sí, tampoco es para que vayas a analizar nada, simplemente para que no, te da es más. información. Ujú. Más global, porque tú al final no vas a poder comparar tan fácilmente como en un tipo de visualización de un gráfico, un styling, un swimline, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es diferente, pero sí la conjunción de ambas es cuando dices: "Guau, qué pasada", ¿entiendes? Ya, pero No es eso un tiene que ser gráfico muy de difícil, barras ¿no? en blanco y negro. O Ya, sea, que hay toda te una degradación de un mundo al otro, ¿no? Entonces, es buscar, eh, ese equilibrio y ese punto en el que quieres estar, o que se necesita, pues, yo qué sé, para salir en prensa, pues puedes hacer unas gráficas mucho más bonitas, más atractivas, porque al fin y al cabo lo que quieres es que la gente coja ese periódico y se ponga a leerlo, y: "Ay, voy a ver qué puedo sacar de eso". Pero si tú estás viendo que el rendimiento de tus empleados está bajando, lo que quieres saber en qué punto está. ya. ¿No? Te interesa otro tipo de datos. Que me resulte más fácil encontrar esa diferencia, esa alerta, es ahí donde entra el diseñador, donde focalizo el punto de atención.
¿no? Es que estoy pensando en algún tipo de conjunción de las dos cosas, ¿no? Del data art y de la visualización de datos más operativa, por decirlo de Ujú, alguna forma. Porque ahí entiendo que quizás entrarían, claro, no para plasmar en un papel, ¿no? Pero ujú, ahora con todo el tema de que la mayoría de la gente pues ve los datos pues en una web, en una aplicación, ujú. en lo que sea, algo más interactivo, ¿no? Que igual se puede jugar con esa parte que ahí te dará mucho juego como diseñadora, ¿no? El decir, bueno, pues te doy la visualización bonita de un primer vistazo, pero después, pues haces clic aquí en un botón, ¿no? Me imagino, y Buceas. puedes ver y buceas y puedes ir a lo más operativo. Yo como lo veo son capas, tal como lo veo. Tú ves en un primer momento es como el envoltorio, ¿no? Es la parte, uy, qué atractivo que me ha quedado el paquete, ¿no? El Una vez lacito, que ¿no? Ahí. el lacito, qué mono es el lacito, pero bueno, a mí me interesa lo que hay dentro del regalo, ¿no? Y es cuando empiezas a ver, ah, mira, pues mira qué presentación. Entonces vas desgranando lo que hay. Y si ya puedes interactuar, ya no solo ganas en la parte atractiva de la visualización, sino que encima haces partícipe al usuario de dónde quiere ver los datos, qué quiere investigar. Es un Sherlock Holmes de los datos, Ya, ¿no? que él sea parte de Parte esa de esa visualización, historia claro, claro. y puede navegar, es elige tu propia aventura, al fin y al Sí, cabo. Son como esos libros, ¿no? sí, sí. Y, y puedes ir haciendo, todavía hoy lo he pensado, digo, jolines, otra cosa chula sería meter audio en las propias visualizaciones, porque hay veces que no es necesario o se mete demasiado texto o sea, añaden demasiada información y a lo mejor con un dato, también por personas de temas de discapacidades, que podría ayudar incluso, pero nada, le estaba dando vueltas a ese tema, me acordé, no sé, me dio hoy, como tenemos esto, no sé por qué me salió. Pero sí, sí, al final tú lo que quieres es que lo usen, como cualquier producto. Es fácil que te compren estas ideas, sobre todo un poco más disruptivas, como el tema del audio, porque al final siempre suele costar salir de sota, caballo y rey. La gente suele apostar por, normalmente, dependiendo de la empresa, por lo clásico, por lo que ya está en el mercado. Cuesta mucho, desde la vertiente del diseñador, que se apueste por una parte más disruptiva, más innovadora, salga bien o salga mal, después ya lo valoraremos. Ujú. O Ahí depende absolutamente de la dirección de la empresa, si hay cultura de diseño dentro de la empresa. Ese es el primer punto. Si no lo hay, olvídate. O sea, va a ser una churrería. Eso tal cual. Pero, si lo hay, sí que te permiten, hacer locuras, con cierto límite, porque claro, tampoco estamos aquí para o sea, todo el mundo quiere ganar dinero y poder vivir de su trabajo, ¿no? Entonces, sí que también hay que buscar ese equilibrio de qué puedes hacer que sea atractivo, que pueda, gustar a la gente, ¿no? Pero sin volvernos locos. Y también ahí hay otro factor importante, el tiempo, ¿no? De ejecución de los proyectos te va limitando un poco a lo que se puede hacer, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, también muchas veces se trabaja en fases. Mira, este es el ideal, hacia dónde queremos ir, vamos a ir añadiendo pequeñas funcionalidades para poder alcanzar. Y otro aspecto es también la parte técnica, ¿no? Que hay detrás. Si estás supeditado a una herramienta de trabajo, si partes de cero, te permites el lujo de poder hacer muchas más cosas. Pero si ya estás trabajando a lo mejor con un Tableau o con un DevExpress, con un otro tipo de herramienta, te tienes que, claro, estás un poco más acotado, pero ahí también trabaja la creatividad. Dentro de esa acotación es donde puedes dar rienda a otra manera de ver las cosas, con todas esas limitaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos sueles tardar porque decías que vamos paseando, pero cuánto tiempo sueles tardar en desde que empiezas a tener esas primeras conversaciones de toma de requisitos, de qué es lo que se quiere ver, cuáles son los datos, de empaparte tú en ese Ujú. proyecto de, pues estas son las variables importantes, no son las variables importantes y demás, todo esto que decías antes de la comunicación del tridente, hasta tener algo presentable o incluso hasta tener la versión final, finalísima, de decir: "Guau, me encanta, esto es lo que queríamos justamente". A ver, la idea te puede surgir según estás hablando. Por lo menos en mi caso, y a mí muchas veces, según estamos hablando, ya le voy dando forma en la cabeza. Plasmarlo, pues un primer boceto, pues a lo mejor una semana te puede llevar. Hacerlo ejecutable y que funcione correctamente, pues a lo mejor otra semana. Depende de la complejidad de la gráfica, realmente.
y a veces más, un mes y no acabas, y sigues queriendo añadir cosas y dicen, vale, no, pero esto no funciona, ahora vamos a hacerlo así, y sigues iterando. Pero bueno, yo en la facultad, para que os hagáis una idea, trabajamos a semana vista. Todas las semanas tenemos un trabajo, tenemos un entregable, entonces yo estoy con ese ritmo, digamos. Cuando te realizas ese boceto, normalmente hay una comunicación de validación por parte de interlocutor o interlocutores, porque si no suele ser también frustrante, entiendo, que llegues con tu entregable y que no sea lo que el interlocutor esperaba. Entiendo que eso, para lidiarlo también con entregables intermedios, se limita bastante. Sí, lo ideal es hacer un boceto en papel, decir, más o menos esta es la idea, o sea, o hablarlo, decir, mira, estoy pensando en hacer un diagrama, a lo mejor un flujo que vaya con un periodo de tanto tiempo, pero que te acerques y haga un zoom y de repente te salga al lado un tooltip diciéndote que no sé. O sea, intentas hablar con esa concepción que tienes, ¿no? O es un mapa en el que van a salir pues con barras las intensidades de población, de yo qué sé, trabajas un poco en esa idea inicial en los primeros días, digamos. Después ya lo bajas un poco a papel. Si esa validación, o sea, se acepta esa idea, pues empiezas como a bajarlo un poco más a tierra. Suele ser habitual que habléis el mismo idioma, porque claro, al final tú a la hora de expresarte utilizas un vocabulario más técnico, más tanto de a nivel de visualización, tanto a nivel de diseño, que igual a otras personas no lo entienden. Ujú. Solo quiere un dashboard y le da Sí. igual todo lo demás, que si el degradado, que si el zoom, que si este gráfico o el otro gráfico. ¿Cómo ese es el proceso? ¿Hay una parte de evangelización? Sí, eso va con el tiempo, vas enseñando, ¿no? Al final. Y vas buscando pues ese mismo lenguaje, ¿no? Para poder entenderse. Pero al final es el dato, es ¿tú qué quieres ver? La pregunta es, ¿qué es tú qué necesitas? Vamos por qué necesitas, no lo que quieres, qué necesitas. Después ya vemos qué quieres, pero de en principio, ¿qué necesitas? Quiero que Pero se vea. es muy difícil contestar a esa pregunta muchas veces. Incluso Ujú, para que, o sea, yo como analista también, que al final hacemos preguntas muy similares, ¿no? De en plan de, vale, ¿qué es lo ujú. que necesitas? ¿Cuál va a ser esa información útil que vas a utilizar y demás? Pero muchas veces no lo saben. Hay un poco la evangelización que decía Bryce de que tienes que ir acompañándolos tú y diciendo tú, mira, Ujú, pues yo creo que igual por aquí, igual este tipo de datos son los que te interesan y me imagino que en tu caso, pues este tipo de ujú, visualizaciones, este tipo ujú. de información. A mí me parece súper difícil. O incluso te diría más, ¿qué tenemos? Ya, Incluso, esa es otra, con qué contamos? porque A es un que partir de ahí, ¿qué tenemos, ingredientes tenemos para hacer la tortilla? Porque claro, dependiendo de si solo tengo huevos, hago una cosa. Si ya tengo harina, igual puedo hacer un bizcocho. Sí. sí, Entonces, es un poco hacer una receta de cocina al final. ¿Con qué contamos? Y es decir, venga, tú me puedes dar esto, pues mira, con este dato, con este KPI, vamos, mira, podemos probar a hacerlo así. ¿Cómo lo ves? Y esa iteración es lo bonito, el poder tener esa comunicación con la parte más técnica. Técnica para vosotros y técnica para mí o sea, para el diseñador, ¿no? Al final, es fundamental el poder comunicarse porque muchas veces es que lo tenéis súper claro. Y ya. eso yo me parece muy difícil y yo veo que muchas veces lo tenéis clarísimo. No, no, es que mira, con esta, pues ya lo veo, porque si le añadimos esto, me encanta por eso, porque lo tenéis más claro Ya. de lo que queréis. No sé, a mí siempre me ha costado, el tema de, porque al final siempre voy a los gráficos típicos, si yo tengo que hacer. Y después es eso, es darle esa vuelta que yo creo que tener un diseñador en plantilla para que le dé esa vuelta de todo, de colores, de tipografía, de decir, oye, mira, pero es que este gráfico, con esta información que ves, aunque yo haga un boceto sobre papel incluso, mira, yo veo algo así, y que coja el diseñador y diga, no, mira, pero es que esta misma información igual se ve mejor con este otro gráfico y demás. O sea, es un proceso mm, creativo que Es a mí parte del me... trabajo del diseñador, Sí, Que- sí, el traducir totalmente. eso. creo que se valora, sobre todo en el sector digital donde nos encontramos, sobre todo Eva y yo, creo que se valora poco la figura del diseñador o muchas veces ni se apuesta en las empresas Sí. y muchas veces te darían ganas de coger un dashboard que puedo hacer yo, que puedo hacer Eva y entregártelo a ti, María José, y darle esa vuelta porque ahí va a haber brillo, se va a lucir y Sí, es sí, como realmente donde se pone en valor
vuestro trabajo que muchas veces sentimos que se menosprecia o que no se le da el valor que debería tener. Por lo menos, sobre todo en este sector más digital, donde, bueno, se buscan muchas veces personas 360, de donde tanto sepas analizar como pintar, Ujú. con la connotación negativa que muchas veces tiene en el sector. Por manos expertas, el resultado final No hay color, multiplica. no hay color. O Sí, sea, de no, un es informe que, cierto. o sea, bueno, y en este caso incluso con María José, que hemos trabajado juntas, yo de hacer 4 gráficos, intentar hacer un informe, a dárselo y que le dé una vuelta, no hay color. O sea, es que, aunque sean los mismos datos, la información va a ser la misma, la historia va a ser la misma, pero es eso, es como envolverlo, es Es que después lo organizarlo. entregas. Realmente es una organización visual, es una jerarquía de datos. O sea, es el trabajo del diseñador. Y hablabas antes, que es algo que nosotros también nos suele pasar mucho, ¿no? Hablabas antes del tema de no se puede pintar todo. Que nosotros también siempre lo decimos, no se puede medir todo, porque cuando empiezas a medirlo todo, sobre todo a nivel técnico, empieza a ser eso bastante caos, empiezas a tener datos erróneos y al final no tienes nada. Quieres medirlo todo y acabas teniendo nada. Siempre lo decimos. Y me da atención porque justo dijiste un poco la misma frase que nosotros usamos de la gente quiere medirlo todo y no se puede medir todo. Y tú dices, la gente quiere plasmar todos los datos en un dashboard y no se puede plasmar todo. ¿Cómo ayudas a la gente a saber qué es lo que quiere? Que al final vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Es que me parece muy complicado, ¿no? ¿Cómo partes? ¿De qué partes? ¿Cómo les enseñas? Dices, a ver, tenemos este tamaño de papel, ¿qué vamos a meter aquí? Sí, ¿No? sí, sí. Pues al final no deja de ser decir, esto es lo que me has pedido, a que es horroroso. Vale. Ahora O esto es sea, lo que yo te u ofrezco. utilizas la técnica de esto es lo que me pides y esto es lo que yo creo que te va a servir, Ujú. ¿no? Creo Y que si después que quitas elija. esto, pones esto, haces esto, ¿lo ves más claro? Vamos a jugar a las 7 diferencias. Vamos, que así el proceso es totalmente Iteración. iterativo, Sí, sí, vale, sí, sí. mira, si Y eres depende muy también. cabezota y me Ujú. pides esto y tiene que ser sí o sí, porque entiendo que habrá, Sí. gente de todo tipo, gente muy cabezota que es: "No, quiero esto Ujú, y quiero que me des esto", aunque tú sepas que ujú. está equivocado, pues se lo das y ya está. O lo Y quiero habrá para allá. gente y lo quiero para allá, lo quiero para allá. Ese es el problema muchas veces. Lo quiero para allá. Pues para allá va. Y después habrá otra gente que se deja más guiar, ¿no? Que te dice: "Mira, yo lo que quiero transmitir es esto, dime tú cómo hacerlo, porque tú eres la Como experta". pásame varias alternativas porque no tengo claro hacia dónde quiero tirar. O sea, ¿cómo podemos darle forma a eso? Entonces, a veces también, mm, hay veces que está clarísimo, decir: "Mira, es que esto es lo que le pega, tiene que ser así". Y otras veces, mira, dudo, y ya como es una cuestión personal, ya abres, ¿no?, el debate, decir: "Oye, ¿qué opináis? ¿Qué opción parece?". Eso tiene un peligro, porque al final tiene una mezcla de las 2 y no suele funcionar. Ya. Pero pero es que depende de las personas, depende del proyecto, depende de los tiempos. O sea, al final vas haciendo un poco malabares, ¿no? ¿Y te ha De cómo. pasado el llegar a ese acuerdo, no? Entre porque al final aquí estaríamos hablando, pues eso, el que te pide el dashboard, entiendo que la empresa y demás. ¿Te ha pasado de que habéis llegado a un acuerdo que has dicho: "Va, pues sí, creemos que tenemos que mostrar esto", y de repente lo lanzáis a producción o bueno, o se lo enseñáis al usuario final, y el usuario final dice: "Yo esto no sé por dónde va". Bueno, generalmente antes de llegar a eso ya se mascado algo. O sea, ya lo tienes, ya has hablado con el cliente. O sea, Ah, vale, ya ya hay tienes una labor, alguien ya hay una alguien labor que eso, o previa. sea, ya metes a ese usuario final dentro de la O ecuación, por ¿no? lo menos a la persona en la empresa que habla con el cliente. Sí, al product owner o quien sea. Donner tal, porque tú ya tienes esa información, él ya sabe lo que quiere. Tú le puedes enseñar distintas alternativas, pero al final está claro por dónde se va, ¿no? Porque es eso, hay un objetivo final, una idea hacia la que se quiere ir. Entonces, no, vamos, evidentemente hay clientes y clientes, puedes tener de todo, Sí, pero como pero hablábamos antes, son clientes no dejan de exacto, ser personas y hay son alguno que personas. dice: "Quiero esto y así y para ayer", y se lo das y no lo firmas Trabajé y ya para está. un banco en el que la identidad corporativa era roja. Y la persona con la que trabajábamos, decía siempre que no le gustaba el rojo. Yo ya, pues no lo puedo quitar, porque es la Ya. marca del banco.
Ya, hay cosas Entonces, que... claro, hay cosas que dices tú, hay un límite que no puedes pasar, por mucho que no te guste. Entiendo que en esto del diseño la evolución también es continua, que hay veces que, bueno, entregas algo y ahí muere, pero normalmente a medida que va, que, bueno, que si es algo que sigue vivo, que es algo que se utiliza, hay una evolución continua tanto en colores, en formas, en mejoras de usabilidad, bueno, digamos que es algo vivo, en definitiva. Depende también del tipo de proyecto, es decir, hay proyectos que nacen y mueren directamente, ¿no? Pero otros, más que nada, evoluciona porque evoluciona la cultura, evoluciona la tecnología. Entonces te vas adaptando a todo eso. Tienes que estar al día de ese tipo de cosas, ¿no? De, yo qué sé, pues de cuando tú tenías que poner en una web, querías una tipografía chula y lo que decías era una imagen. Engañabas para que ponías el texto oculto para que lo vieran. Ahora, con las fuentes de Google, pues ya es otra historia, o las fuentes tipográficas que puedes meter, ¿no? Las font. O sea, vas adaptándote a lo que va surgiendo, porque si no, al final, también pasa, ¿no? De ver cosas que hiciste hace años y dices, guau, pues mira, esto envejeció bien. Y otras veces dices tú, madre mía, esto, qué hortera. Y hablabas antes de la parte de tecnología, ¿no? Cuando decíamos de hacer esos gráficos un poco más interactivos y demás, ahí entra todavía otro equipo, ¿no? Porque esos gráficos interactivos irán para una web o para una app o lo que sea, y ahí vas a depender mucho también de lo que se pueda o no se pueda hacer, que sobre el papel todo funciona, pero después a Ujú, nivel técnico, no, es que con esta tecnología, yo qué sé, aquí estamos utilizando React, y aquí estamos utilizando JavaScript Apelo, y aquí estamos utilizando no sé qué, y entonces esto no se puede. O aquí tenemos esta librería y en esta librería no podemos hacer círculos de estos tamaños o óvalos o lo que sea. ujú. ¿Cómo entran en la ecuación la parte, o sea, cómo es esa De desarrollo, comunicación ya de desarrollo? Exacto, entre de diseño y desarrollo. desarrollo. Es decir, pasamos de los que dan los datos, bueno, y negocio y demás, incluso los usuarios, diseño y desarrollo. ¿Cómo entra ahí en la ecuación? Pues ahí forma parte también de la formación del diseñador, ¿no? Porque si no entiendes cómo se genera una página, cómo se genera una aplicación, qué posibilidades tiene, olvídate. Necesitas también hablar su mismo idioma o aproximarte. También es un entorno en el que es muy cambiante, en el que siempre puede haber novedades. Hay cosas que ellos pueden hacer maravillosas, pero que tú no puedes hacer en un prototipo, por ejemplo. Entonces, muchas veces en ese diálogo descubres, oye, mira, pues hazme esta animación, pues mira, tengo este JavaScript o tengo con estas animaciones de HTML que puedas combinar y puedas añadir valor a esa visualización. Tampoco hay que pasarse, porque al final no es para pasar el rato, es decir, para entretener a alguien, sino es para darle información. Entonces, ese tipo de animaciones, ese tipo de wow que hablábamos, tiene que ser con cabeza, no puede ser un folclore. Tiene que ser que aporte a esa visualización, que te fluya, ¿no? Que permita esa fluidez a la hora de investigar, a la hora de navegar, a la hora de bucear dentro de los datos. Y esa comunicación con desarrollo también tiene que ser fluida, porque muchas veces sí que vas a tener limitaciones que piensas que se pueden hacer, o la persona que le tocó hacerlo pues es un becario que de repente no sabe por dónde cogerlo. Y dices, puf, pues a ver cómo puedo adaptarlo para que puedas hacerlo. Ahí entra la navaja de los diseñadores, ¿no? La navaja suiza de los diseñadores. ¿Con qué recursos puedo trabajar para que pueda llegar al final? Y este chaval no se me muera aquí mismo, ¿no? Es un poco también ese diálogo, ¿no? De colaboración. No es, esto es lo que hago yo y aquí te mueras. Yo me marcho para casa. A ver, a Sí. mí me gusta Esto es lo trabajar que de quiero y ya está, ¿no? Esto, ya hazlo como está, y quieras. búscate la vida. A mí me gusta esa colaboración porque al final enriquece a las 2 partes y es más fácil trabajar y más agradable. O sea, por lo que llevamos hablado hasta ahora, ¿no? Tienes que saber el contexto de los datos, ¿no? De si que muy dispares además, ¿no? Que Ujú. si es de, hablábamos antes de procesos de compra, de fabricación de acero o de temas de visualizaciones, decías antes, en museos para gente invidente. Hay cosas No, era ahí. un proyecto, sí, más sí, Bueno, para gente invidente, cómo podía interactuar con los museos.
Más que una visualización, era un proyecto tecnológico. Vale, sí, sí, sí. Bueno, al final son como cosas que tienes que saber un poco de todo, después tienes que saber de la parte técnica, tienes que saber los datos, tienes que saber lo que el usuario quiere y no quiere. ¿Cómo haces para saber todo eso? Hombre, esto va poco a poco, de un día para otro no lo sacas. Quiero No, decir, no, ya. evidentemente, a ver, te tienes que ir formando, tú no puedes abarcarlo todo, ¿entiendes? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un perfil muy variado porque he dado muchos palos en el sentido de toda mi trayectoria profesional. En todos esos proyectos he trabajado en distintos ámbitos, hasta en el sector sanitario, en temas de triaje en hospitales, de cómo puede saber a quién tengo que atender primero, ¿no? Con una serie bueno, con unas aplicaciones y unos algoritmos y unas historias. Entonces, claro, tú te vas adaptando un poco y al final, yo después de todo, se resume casi a lo mismo. Tú tienes que estar formándote continuamente y cada proyecto aprovecharlo para entender cómo es eso, porque probablemente te venga otro parecido, no igual, pero ya tienes algo trabajado, ya tienes algo aprendido que vas a poder aplicar. Entonces, es poco a poco. O sea, es querer aprender al final, ¿no? ¿Cómo hacéis para que los nuevos perfiles entiendan que aparte de diseñar es muy importante la parte de colaboración, la parte comunicativa? Porque, por ejemplo, volviendo a nuestro ámbito, sí notas que, claro, es algo que no se suele explicar tanto en cursos como en la carrera, y al final llega la gente y, claro, de un día para otro no vas a llegar a ser experto, no vas a dominar todo. Puedes dominar la herramienta, pues dominar las bases del diseño, pero no vas a saber de la parte técnica, no vas a saber de la parte igual de más ligada a los datos o la parte más ligada al negocio. ¿Eso pasa en vuestro sector? ¿Cómo disminuís toda esta frustración que muchas veces tienen los perfiles que están comenzando? A ver, lo que no te puedes es agobiar, quiero decir, no se puede abarcar todo. Hay que tener paciencia y aprovechar las oportunidades para aprender. O sea, ir pasito a pasito, es que no veo otra fórmula, salvo que seas un superdotado o altas capacidades o cosas estas que te fluyas todo. Los seres humanos normales tienen que ir poquito a poco y sentando muy bien las bases, ver lo que funciona, ver lo que no funciona, ayudar si puedes, sobre todo a los chicos que empiezan, que van a veces bastante nerviosos o perdidos, intentar decir, venga, tranquilo, vamos poco a poco, vamos a intentar hacer esta parte o otra. Y también depende, o sea, claro, yo llevo muchos años en esto, entonces ya vi, claro, distintos tipos de proyectos, distintas empresas, distintos modos de trabajar. Entonces, al final, lo que acabas haciendo es adaptarte, ¿no?, a esas necesidades. Yo no trabajo igual en una empresa tecnológica que en una empresa de e-commerce, que en una empresa logística, porque las necesidades son un poco distintas. Entonces, también tener esa manera de adaptarse, ¿no?, de ser flexible. Al final yo creo que la clave es la flexibilidad, en adaptarse a esa situación, de entender a los demás y de colaborar. ¿Qué herramientas recomiendas tú que utilicen? ¿Cuáles son las herramientas que tú utilizas en tu día a día o que te gustaría utilizar, o que te gustaría aprender en tu trabajo? Para empezar, el lápiz y el papel. Ese Genial, es el me más encanta. importante. Es como la gente que me pregunta: "Oye, para aprender a pintar", digo: "¿Sabes dibujar?". Porque si no, no vas a hacer nada. Vas a tirar pintura a un trozo de lienzo, punto. Pero no vas a saber distribuir el espacio, que es fundamental, ¿no? Entonces, empezar eso, con papel y lápiz, boceto, 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 porque ahí es donde estás bajando esas ideas realmente. Y después ya en herramientas más tecnológicas, pues me encantaría aprender de tres, puede darte mogollón de posibilidades. Empecé a hacer algo de HTML, CSS, partes más técnicas, pero claro, al final no puedes abarcar todo, ¿no? Porque claro, dentro del mundo del diseño es tan amplio, o sea, puedes meterte a hacer vídeos, puedes meterte a hacer escenografías, puedes meterte, o sea, es un universo infinito. Las empresas entienden que aunque el universo del diseño es infinito, la capacidad de los equipos de diseño es limitada, porque igual al final tienes un equipo especializado en diseño, en visualización de datos, y después te llega a la empresa, no sé si ocurre, pero te llegan los superiores y te dicen,
ahora quiero que edites vídeos o que hagas presentaciones de PowerPoint, como si fuese todo lo mismo. Como eso ocurre, ya no ocurre, depende. Ocurre, claro que ocurre. Ahora, depende del perfil con el que estés trabajando. Evidentemente, si tú estás contratando a una persona que ha hecho la carrera de diseño gráfico, pues probablemente no te sepa editar un vídeo, pero sí te puede hacer presentaciones. Quien haya hecho algo más pues en Bellas Artes, pues te puede abarcar todo ese tipo de cosas si se ha formado en la parte de audiovisuales, por ejemplo. Depende un poco del bagaje que haya detrás, de dónde haya estudiado, qué ha aprendido, ¿no? ¿Qué currículum no? ¿Qué programación didáctica ha tenido, ¿no? Al final. Y las ganas que quiera aprender. Yo a mí, claro, yo me tiraba eso, visualización, ni idea, allá voy. Me pongo a mirar. Claro, te tiene que picar un poco el gusanillo y te tiene que gustar, pero a lo mejor empieza y dices, uff, madre mía, qué va, qué va, qué va. Esto no va conmigo. ¿Cómo? Cuando, bueno, en esa evolución, en eso de empaparse, Ujú. ¿cómo haces para aprender esas bases? Porque normalmente suelen ser los pilares que sustentan todo lo que viene después, las herramientas y todo lo demás. Esas bases, ¿cuál es el flujo? ¿Cómo las adquieres? ¿Prueba y error? No, hombre. Ujú. ¿Leyendo? A ver, eso fue parte de la formación en la carrera. Depende de dónde hayas estudiado, lo que te comentaba. Yo, claro, yo tengo bases de diseño técnico, por ejemplo. Me acuerdo en el colegio me encantaba. Yo además vengo de una familia artística. Ya de mi abuelo, mi madre pintaba y tal. Entonces, claro, yo eso lo tengo como muy interiorizado, ¿no? Y la parte del dibujo técnico siempre me llamó, la parte de la representación y todo eso, claro, vas creando ese bagaje, vas creando ese pozo que vas construyendo. Son pilares que al final vas construyendo. Evidentemente, leer, ir a ver exposiciones, inspirarte. Os reiréis, pero yo voy a los bazares chinos, ahora menos porque ya con la globalización es una tontería, es horroroso, pero antes había cada cosa que me fascinaba, unos inventos que me maravillaban y muchas veces iba a ver qué hay aquí y buscas inspiración de cualquier cosa. ¿Has sacado alguna visualización de datos de un bazar chino? No, pero inspiración sí, no te creas. Que de repente digas, ves ahí unas Lo formas o lo veo, que veo las sea, y luces. digas, joa, esto lo veo, para estos datos justo era lo que estaba buscando. No, pero al final, Es que es eh, curioso el proceso creativo, ¿eh? O claro, sea, son ideas, te van dando ideas que de repente no puede que no te sirvan, pero a veces te ayudan y dices: pues esto tal como se planteó, esa forma que tenía así convexa, pues oye, ¿cómo lo puedo trasladar a 2D, no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, al final es enriquecerte de todo lo que ves. y Ujú, volviendo a la visualización de datos más, quizás más operativa y demás, ¿no? Ya dejando un ujú. poco esas visualizaciones, wow. ¿Cuáles son esos gráficos estrella de los que tiras siempre? ¿Sabes? Ese que nunca falta en uno de tus dashboards o, bueno, en tus foros de mando que hagas. Ujú. ¿Y cuál es ese que nunca va a estar porque lo odias, lo detestas y jamás vas a meter? O bueno, o lo meterás porque te lo piden, pero no lo firmarás. A ver, ahí depende del dato que quieras dar, evidentemente, ¿no? Pero el que no suele fallar son los gráficos de barras y los lineales. O sea, me encantan los Son lineales, les pones tus puntitos y trabajas ahí con la línea, puedes hacer maravillas, maravillas, maravillas. Ese es el básico, digamos, de ¿no? evolución y demás. Yo la verdad es que Claro, es del que tiro siempre. claro, porque, El porque es que da evolutivo. muchísima información y puedes ampliar mucho ahí. Te da mucho juego. Es una gráfica que es agradecida. Muy agradecida. Sí, sí, Aunque sí. no es un efecto súper guau, ¿no? Porque es como la mítica, Sí, es como pero la puedes básica. crear eso. En ese caso sí puedes hacer unas interacciones que pueden atraer. Que sí, se te amplíe o de repente el punto del día o de la hora se te agranda y te sale de ahí la información, o se te desplaza y te cambia de color para indicarte otra tendencia. No lo sé. O sea, depende del dato. Sí, sí, de lo que Puedes. quieras transmitir y demás. Es que para mí es como lo básico, ¿no? Y siempre lo pienso. Cuando estoy haciendo Ujú. algún informe, es como, ah, venga, otro gráfico de líneas. Y es como, voy a intentar cambiarlo, pero es que, este es el que me da información. Es que aunque lo cambie, no me va a ser tan útil si lo cambio. Ujú. Es que es muy exacto y esa es la ventaja que tiene. Claro, por ejemplo, hay gráficos de áreas que son muy bonitos, pero realmente si tú quieres detectar algo ahí es mucho más difícil porque los humanos no somos buenos comparando áreas. Ya. Entonces te resulta más complicado. En ese caso sí que son más artísticos, ¿no?
que quieras buscar otro tipo de efecto, no ir tanto al dato, sino como una idea general de, mira, esto es masivo y esto es muy pequeñito. Depende un poco de eso, del concepto que quieras transmitir al final. ¿Y el que odias y que solo meterías si te lo piden sí o sí? Pues no, la verdad, no. Como a todos puedes hacer algo por ellos, provitinos. A todos os mejoras, ¿no? De alguna No forma. les perdono, hombre, son buenos, en el fondo son buenos. Sí, no especialmente. Sí que hay uno que me encanta, que es el de circo, porque ese lo utilizamos en una empresa de genómica. Y claro, veías toda la cantidad de información que hay en los genes, cómo se interrelacionaban, y indagas y miras y ¡buah! Y más dato, y más dato. O sea, es muy compleja, ¿eh? Ya, te iba a Es decir, ¿y eso se entiende? O sea, eso no será para todos los niveles. exacto, ahí está. El público objetivo es importante. O sea, tener en Entonces, cuenta hacia quién va. hacia quién va es fundamental. O sea, no le puedes dar eso a tu madre o a tu abuela, ¿entiendes? Alguien que Ya. no esté familiarizado con conceptos de genómica, porque no va a entender nada. Y es curioso que muchas veces pintamos gráficos o datos, que qué bonito queda en el papel, pero pues si lo tienes que defender o lo tienes que explicar, es cuando ya tu cabeza, si a ti te cuesta explicarlo, Mm. mala cosa. Es que no está Ya. entendido. Eso lo decían mis profesores. Si no eres capaz de explicar algo, es que no lo has entendido. Pues ya para ir finalizando, eh, esa visualización en la que tú piensas y digas, qué orgullosa estoy de esto que hice. ¿Puedes contar un poco así si tienes alguna recuerdes con especial cariño? Es decir, esto me costó un montón o no, o de repente tuve una idea feliz y era justo lo que se necesitaba. ¿Tienes algo así que guardes con cariño que digas, ¡buah! Esto es mi gran visualización o mi visualización estrella, la que pondría en la portada de mi portfolio? Pues tengo varias, o sea, pero bueno, algunas son gráficas, ¿no? Más infografía, más que visualización de datos puro, pero sí una que además hicimos en la empresa en la que trabajamos y por el tema de flujos, porque ahí sí que podías, aparte de ver los datos claramente, ¿no? De cuáles eran los más importantes, y ese flujo en el tiempo, cómo iba variando, podías indagar, podías entrar y darte más información sobre lo que las consultas que se hacían, ¿no? Me gustó mucho ese proyecto, se me encantó. Yo creo que es súper importante este podcast que estamos haciendo, porque como decía antes, Bryce, mi sensación también es que muchas veces como que se infravalora de alguna forma el trabajo de diseño, ¿no? De diseño en general. Sobre todo eso, en nuestro caso que somos analistas de datos y que muchas veces, pues eso, se nos piden hacer informes y bueno, y los haces y haces lo mejor que puedes, ¿no? Pero que seguro que, bueno, seguro no, segurísimo, poquísimo, que metemos unos gambazos de todo, ¿no? De mezclar colores que si tú los vieras dirías, pero Dios, alma de cántaro, ¿cómo utilizas estos dos colores? Esto es de primero de diseño, que no, que esto no se pueden poner juntos. O eso, tipografías, o de repente que se nos van detalles como las leyendas que no se entienden bien, o sea, cosas que como tú estás de hacerlo, de ver esos datos, de hacer esos análisis, pues ni le estás importancia, Ujú. ¿no? Vale. Pero que Ujú. los diseñadores sí que estáis tan acostumbrados a hacer las cosas eh, un poco para los demás, ¿no? Y a ponerlas bonitas, entendibles y demás, que le dais una vuelta, que a cualquier informe, pues, le dais muchísimo muchísimo más valor, ¿no? Y es una pena que en muchas empresas no se no se valore ese trabajo. Yo creo que en todas las empresas debería de estar esa figura y probablemente no solo una persona, porque imagínate, en una empresa donde igual hay 10 analistas, pues probablemente debería haber 10, diseñadores, ¿no? Igual no 10 pero igual 5 o igual 20 no lo sé. O, Sí, sí. o por lo menos una persona para evangelizar, formar Exacto, y o al menos empoderar. claro, Si inviertes en diseño, al final estás invirtiendo en tu propia empresa. sí, Estás sí. invirtiendo en la imagen en que vas a dar, en que estás cuidando el producto. Si cuidas el producto, estás cuidando al cliente. Pero A ver, también hay que entender al usuario. ¿Cuál es el usuario? Es el cliente que no se puede a lo mejor pagar el hacer una cartelería, el hacer. Entonces, bueno, si coge a alguien que tiene un poco de idea, que a lo mejor está empezando
Porque muchas veces Sí, también es la oportunidad para gente que le gusta y que a lo mejor no tiene una entrada a una empresa, a una consultora. O sea, hay hueco Y, para todo, pero sí que lo que sí que hay que pedir es respeto por la profesión. y creo que lo que no percibe todavía ese cliente es el valor añadido que da un diseñador o que da toda esa parte, porque muchas veces es, bueno, esto vale bien, y el vale bien, cuando realmente lo comparas con lo que podría haber hecho otro perfil, es cuando realmente dices, ostras, pues no hay color. sí, sí, es Pero que así es, por comparación, al yo final. lo repito, o sea, algunos informes o gráficos que yo en su momento planteé, de lo que yo planteaba, que vale, que era pasable, ¿no? Y que igual sí, podías entregarlo, claro que podías entregarlo, y bueno, y seguramente haya gente que entregue incluso cosas peores. No digo que no, pero de eso a pasar por las manos de María José o de cualquiera de los diseñadores Ujú. que teníamos en la empresa, o sea, no hay color, no hay color. O sea, te lo devolvían y tú decías: "Vale, esto sí que lo entrego". Y lo entrego con orgullo, ¿sabes? Con de esto sí. Qué bien Y, y, pasamos. mi- Sí, sí. y en la mitad de tiempo, porque al final tú para Sí, esa entregar es otra. algo mal, Nah, algo que no está, de lo que llamaríamos pasable para nosotros, tardas, porque esto aquí cómo será, esto no me convence, pides feedback a 5 compañeros que tienen tanta idea como tú y en cambio, si tú tienes la suerte de tener a ese diseñador, esa diseñadora que te dice, estas cajas, esta gama de colores, aquí hay saturación, aquí más simple, es que brilles. Sí, 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 totalmente. Y fundamental, porque yo al final revierte, es inversión. he de decir que de María José en concreto aprendí mucho en su día, de estar así con ese proceso comunicativo, ¿no?, que decíamos entre analista y diseñador. Sí que sí que aprendí y me llevé unos cuantos consejos Bien, que sigo aplicando, muy bien, así me pero es gusta, así me difícil, es gusta. difícil. Me gusta mucho ese mensaje de trabajo en equipo que has dado durante todo el podcast. Y nada, eso, muchas gracias por venir. Gracias, Bryce, también por estar aquí un día más. Gracias a todos los que nos estáis escuchando. Volveremos en el próximo capítulo con un nuevo tema que aún no sabemos. Si tenéis alguna idea o queréis sugerir algo, por favor, ya sabéis, un correo a info@datola.es y estaremos encantados de cubrir cualquier tema. Pues nada, muchas gracias a los dos y nos vemos. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!